Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Hoy volvemos a meternos en este universo cinematográfico que son los 90 en Argentina. Y no vamos a hablar de solamente una historia, sino que tenemos varias, pero que ejemplifican exactamente lo mismo. Hoy tenemos leche radioactiva, vino envenenado y mozzarella y agua mineral con caca. Hoy la corrupción en la comida. Empecemos. Argentina. Corría el año 1991. La ley de convertibilidad del austral se había decretado hace algunos pocos meses. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. Y nuestro país estaba en una situación un tanto compleja. Ya habían pasado 2 años desde que Carlos Menem había asumido la presidencia y un 45% de la población del país estaba en situación de pobreza. Para ayudar a los más necesitados, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Salud Materno-Infantil, un proyecto donde, en pocas palabras, se repartiría leche a las familias más necesitadas del país de forma gratuita. En total, se iban a necesitar unos 2 millones de kilos de leche en polvo. Por lo tanto, el gobierno lanzó una licitación para ver qué empresas se iba a encargar de esto, y solo se presentó una, Sumum, empresa de Carlos Spadone, quien casualmente era asesor presidencial de Menem. Casualidad pura. Lo primero que fue un poco raro era que Sumum sea la única en presentarse, habiendo tantas otras grandes como Sancor o La Serenísima. Además, los dos fabricantes de la leche con las que Sumum trabajaba eran Sastre de Santa Fe y Era de Córdoba. Sastre, casualmente, era de Miguel Ángel Vico, secretario privado del presidente. Otra pura casualidad. La marca de leche elegida para venderla al gobierno era Georgiano. En noviembre de 1991, el Plan Nacional Materno-Infantil se puso en marcha y comenzó su distribución. Pero había un pequeño problema. Sumum, o mejor dicho, Sastre y Era, estos fabricantes de leche, no tenían la capacidad ni la infraestructura para poder hacer esos 2 millones de kilos que necesitaban. Por lo tanto, solo el 10% del total se producía en Argentina. El otro 90% se importaba. ¿De dónde? De algún lugar de Europa. Se descubrió que el cargamento llegaba desde Holanda y Francia en bolsas de 25 kilos sin marca, sin fecha de elaboración y mucho menos sin fecha de vencimiento. En ese momento, Simón Lazara, el vocero del expresidente Raúl Alfonsín, denunció estas irregularidades. Y eso, sumado a que algunos chicos de Entre Ríos comenzaron a tener diarrea después de consumir la leche Georgiano, hizo que todo se comience a investigar. El subsecretario de Salud, Ronald Troncoso, realizó una inspección en la fábrica de leche en polvo Sastre, sociedad anónima, proveedora del Ministerio de Acción Social. Troncoso prometió una investigación profunda y seria sobre las denuncias de la leche en mal estado que habría adquirido esa repartición. El periodismo que se hizo presente en el lugar no pudo ingresar a la planta y denunció malos tratos por parte de los directivos de la empresa láctea. Y lo que se descubrió fue realmente increíble. El plan materno-infantil tenía como condición que, desde que la leche fuera fabricada y entregada, no podían pasar más de 60 días, para asegurar el buen estado de la leche. Pero los barcos que traían esa leche desde Europa tardaban aproximadamente 3 meses en llegar. Se comenzaron a hacer estudios en la leche y lo que se descubrió fue aún más grave. Según el Código Alimentario, el límite máximo de bacterias por gramo en la leche era de 50. En una de las partidas de la leche Georgiano había 240 colonias de bacterias por gramo. Literalmente, el gobierno estaba repartiendo leche con Escherichia coli, una bacteria que puede originar graves enfermedades, vómitos, diarreas o infecciones urinarias. Y aún hay más. Para marzo de 1992, Greenpeace contactó a la física nuclear Patricia Mazzolo y le hicieron llegar muestras de la leche en polvo Georgiano. Mazzolo preparó muestras de esa leche y de una marca estándar del país para compararlas, y en la de marca Georgiano detectaron la presencia de cesio 137 y cesio 134 en proporciones tales que coincidían con la que debía esperarse
si se hubieran producido en la central de Chernobyl cerca de la fecha del accidente nuclear. Y lentamente todos los hilos comenzaban a unirse. Spadone, además de ser asesor de Menem y productor teatral, era presidente de la Comisión Nacional por la Paz y por lo tanto tenía contactos con Europa del Este. Y se sospecha que mucha de la leche importada podía ser mezcla de leches adquiridas por su empresa a muy bajo costo a países afectados por los desechos de la explosión de la central nuclear. Ese análisis, además, mostró poca concentración de potasio 40 en la leche georgiano, respecto a los valores estándares de la leche en nuestro país. Por lo tanto, se creía que era una mezcla entre leche de los países afectados y leche nacional. Y para confirmar todo ese estudio, se enviaron muestras de leche a Holanda, donde la Universidad de Groningen confirmó las conclusiones. ¿Te parece poco? Aún hay más, por supuesto. Atrás de toda esta movida tiene que haber una ganancia. El precio máximo recomendado por el Ministerio de Salud para la compra de la leche era de $1,16 por kilo, pero en la licitación se cotizó a $2,70. En otras palabras, Spadone ganó unos $12 millones por este negocio. Y así, de un día para el otro, la leche de Spadone pasó a ser uno de los mayores casos de corrupción en el país. Es leche pura, es leche buena, como los 220 millones de litros de leche que nosotros hemos vendido en 5 años y que la población los ha tomado sin ningún problema. Acá los organismos de control, Mariano, en este país, gracias a Dios, funcionan, como tantas cosas que están funcionando. Nosotros entregamos leche, señora Vio. Va a un depósito de Acción Social. Ellos, antes de mandar un gramo de leche al mercado, o a esos señores que él dice que se les regala la leche, yo quisiera en este país de Menem, el año que viene no se regala más leche, pues la gente va a tener un estándar de vida que todo el mundo va a poder comprar leche, que es lo que quiere el presidente Menem. Llega la partida 35, con la que usted empezó todo este problema. Toman una muestra. No, usted lo empezó. El problema lo empezó usted. No la fabrico yo esta leche ni la distribuyo. yo tampoco la fabrico, pero vengo a dar la cara. Bueno. Yo no la fabrico, la distribuyo, pero vengo a dar la eso cara. me parece bien. ¿Le En parece? cambio, el que la fabrica, que es el secretario personal del presidente, no viene a dar la Está cara. equivocado, Berbisky. ¿Estoy equivocado? Totalmente equivocado. Bueno. Se toma una muestra. La primera muestra que se toma, que es esto, dice así: no reúne las condiciones del pliego. Dice así: estos resultados no implican que pueda haber alguna muestra apta dentro de las 18 muestras que se tomaron. Y después se toman 2 muestras más, que es esta y esta. Y acá a usted le da actas a las 2 muestras. Acto bacteriológicamente y le da apto bacteriológicamente. Entonces, ¿dónde está el problema? En No la hubo partida ningún... 035 que está incautada por la provincia de Buenos No Aires. está incautada. Sí, Ustedes está usan mal los presentada términos. Sí, está guardada en los depósitos de provincia. Gracias de Buenos a Dios. Aires. Y en estas otras 2 que... No, perdón, vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto. Le digo dónde está el problema, usted me lo No, preguntó. pero vamos a terminar En la con esto, señora. 023. Señora, por favor. No, pero usted dijo, ¿dónde está el problema? Deje que le conteste. contesto. Bueno, a ver. En la 023, que tiene Escherichia coli, Sí. en la 037, que tiene Escherichia Claro, coli, las tres que y en acabamos la de hablar. Acá está, mire. 035 que tiene Escherichia 030. coli. Perdóneme, pero 023. yo creo Que que es yo me una pongo en bacteria lugar que de los que están provoca mirando. diarreas. ¿Tiene Escherichia coli o no tiene? ¿Espadone tiene o no verlo? tiene? ¿Tiene o no Hay tiene? una muestra, perdón. En ¿Tiene o este, no tiene? Sí, en este Es una primer... buena pregunta. sí, claro, vamos a eso. Usted es muy inteligente. Que una Sí. presenta Escherichia coli, otro puede presentarlo, pero esto no es un análisis de sangre. Claro. Entonces, los 2 exámenes son válidos. Sí. Esto quiere decir que la partida no es homogénea. Para hacer un muestreo, necesitarían hacer un muestreo inmenso. Entonces, como dicen los técnicos, vale más tirarla y volver con otra. Lógico. ¿Sabe por qué? Sí. Porque no se puede garantizar que llegue a nadie la leche en condiciones. Pero Perdona, lógico, yo le hago es una que hemos pregunta a usted, ofrecido perdón. eso. Le No, hago no, una Mariano, pregunta. hemos ofrecido Perdón. eso nosotros. Le hago una pregunta Hemos a usted. ofrecido retirarla toda la ¿Hay leche. chicos a los cuales ha llegado leche En mal Entre estado y Ríos, la han sí. tomado En Entre o no? Ríos sí hay juicios. En la provincia de Entre Ríos. No es Y mía. han tenido, Berbisky, señor Berbisky, mire con lo respeto. No es Leche mía, georgiano Berbisky. es la misma Sí. marca de la leche que usted distribuía a la Nación, Pero llegó él- a Entre Ríos. Usted dice que por No es otra nuestra, vía, y claro. yo le contesto a Grondona, provocó vómitos y diarreas en los chicos y fue retirada por el gobierno de la provincia. No la vendió Otras Sumo. partidas de la misma leche Sí. fueron retiradas en el Chaco. No la vendió Sumum. Mire, estas partidas Mire, son... Sumum le A mí vendió me Acción parece- Social, Sí, y Berbisky. Acción Social, su Acción mismo- Social es la que luego Mire, reparte esa yo leche estoy en de el país. acuerdo, yo Usted estoy no de le vendió a la acuerdo que- provincia. estoy de Esto acuerdo. de Acción Acción Social. Social, enviado por Acción Social. Estoy de acuerdo que Su- juntos su- persigamos a los que hacen mala su leche. Pero no es representante- eso. Si vamos su a la- representante- La partida 035 era la más infectada, pero se detectaron otras en casi iguales condiciones. Por lo tanto, en vez de arriesgarse, se decidió incautar unas 47 toneladas de leche
leche que iban destinadas a 9 partidos de la provincia de Buenos Aires. Si bien Spadone dijo que esa partida no le correspondía a él, lo cierto es que sí, el envase era de la fábrica Sastre y las cajas de cartón que las transportaban tenían bien grande la marca Sumum. En 1992 tanto Vico como Spadone renunciaron a sus cargos y también lo hizo el ministro de Salud, Avelino Porto, quien propuso el plan materno-infantil en primer momento. El resto de la leche fue entregada a chiqueros o prendida a fuego. Ángel Vico fue procesado por estafa, defraudación y venta de alimentos en mal estado, pero, oh sorpresa, fue sobreseído. Spadone, por su lado, mientras estaba procesado, cobró un resarcimiento de $1 millón de pesos. Recordemos que ya estaba vigente el 1 a 1. Primero de enero, un nuevo peso monetario. Dejamos el austral para pasar precisamente al peso. ¿Tendremos un verano caliente? Para ser más precisos aún, cobró $1.118.654,98. Esa indemnización fue porque el Ministerio de Salud llegó a la conclusión de que la leche no tenía aptitud suficiente para dañar o perjudicar en su salud a cualquier persona y que no se había comprobado intoxicación alguna. A pesar de que al menos en Entre Ríos había juicios por esa razón y a pesar de que hasta algunos trabajadores de Sumum declararon que la leche no era adecuada para el consumo de recién nacidos, que prácticamente era a quienes iba dirigida, recién nacidos y embarazadas. Finalmente, y sorpresa número 2, Spadone fue absuelto en 2002, pero en 2003 le revocaron el fallo y fue condenado a 2 años y medio de prisión en suspenso y a pagar 90.000 pesos de multa. Misma condena recibieron Carlos Eugenio Santunione, el socio propietario de la fábrica Sastre y Era, y Néstor Osvaldo Lorenzo, socio apoderado de Sumum. Pero por supuesto, y como no podía ser de otra manera, en 2005 la causa prescribió y se cerró. Pero esa no fue la única vez que se mezclaron corrupción y comida. No fue la única vez que se jugó con la necesidad de la gente para ganar algo de plata. En el mismo año, Menem firmó un decreto donde se dictaminaba que un fabricante de alimentos podía utilizar el número de trámite y registro para comercializar el producto o alimento hasta que la autoridad sanitaria lo apruebe. En otras y pocas palabras, no tenías que tener un certificado o una aprobación para vender comida. Y así fue como las fábricas de alimento pasaron a ser 150.000, mientras que la Municipalidad de Buenos Aires, que en ese momento se llamaba así, recién se eligió jefe de gobierno en 1996, tenía solamente 40 inspectores. Sí, 40 inspectores para 150.000 fábricas. Lo irónico de ese decreto es que tan solo 2 meses antes de la firma, la justicia había decomisado 1.700.000 latas de puré de tomates en una fábrica de Lanús, que de puré de tomates no tenían absolutamente nada, ya que eran zanahorias o zapallos podridos pisados, y para que tengan un color rojizo le ponían ferrite, un óxido de hierro usado en la construcción para colorear cemento. El Código Alimentario Argentino, creado en 1969, marcaba que cada 2 años se debían reunir los representantes de las provincias para ir actualizándolo con los avances tecnológicos. Pero el caso de los tomates y el de la leche de Spadone hizo que se descubra que la última actualización del Código Alimentario había sido en 1977 por decreto y en 1991 por resolución ministerial. No hubo reunión alguna. Pero así todo, después del episodio de las latas de tomate, vino otra polémica, la mozzarella con caca. En enero de 1992 se encontraron en varias pizzerías del Gran Buenos Aires más de 1.000 kilos de mozzarella y 7.000 kilos de otros quesos contaminados con materia fecal. Esa investigación hizo que se descubran varias fábricas clandestinas de mozzarella que fueron desmanteladas por el juez Daniel Germanos, que, dato de color, fue defensor de Facundo Macarrón, el hijo de Nora Dalmazo, varios años después. Lo llamaban el juez ecologista, pero en 1997 este juez ecologista fue denunciado por varios empresarios que lo acusaban de haberles pedido dinero para evitar que inspeccione sus fábricas. Nada nuevo. Y del queso contaminado pasamos al vino. En febrero de 1993, 27 personas de distintos lugares del país, como Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, murieron por envenenamiento, luego de consumir vino envenenado de 2 marcas distintas, Soy Cuyano y Mancero. La gente lo tomaba, veía borroso, perdían el equilibrio, tenían dolores abdominales, vomitaban y luego morían. En el mejor de los casos, quedaban con daños neurológicos para siempre o ciegos.
Se descubrió que una bodega, la de Mario Torraga, diluía el vino con alcohol metílico. De esa manera, con la misma cantidad de ingredientes, hacían hasta 5 veces más. Además, las podía vender mucho más barato. El precio promedio de una damajuana era de 5 pesos, pero las que vendían los Torraga salían 3,50. Sin embargo, nadie clausuraba su bodega. Es más, mientras la policía ya estaba buscando a Torraga, su bodega aún continuaba produciendo. Recién cuando los muertos llegaron a 20, Menem ordenó el cierre y clausura. Finalmente, tanto Torraga como su hijo se entregaron y fueron condenados por adulteración seguida de muerte. Como dije, en total murieron 27 personas y más de 100 estuvieron internadas. 6 meses después murieron otras 19 personas, porque el vino envenenado había vuelto al mercado, pero con otras marcas. Y en abril de 1993 se clausuró la planta de producción de agua mineral Rías Bajas, porque tenía bacterias de materia fecal. Y se repite el mismo proceso: fábricas que no eran controladas, cero control sanitario y coimas a inspectores. Prácticamente lo mismo que sigue pasando hoy en día, aunque actualmente es algo que pasa en casi todos los rubros y no solo en lo gastronómico. Y así eran los inicios de los 90 en Argentina, una época donde si podías comer, te podías morir. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias. Y me parece importante no olvidar que atrás de cada una de estas historias, principalmente atrás de la historia de la leche de Spadone, hay un montón de gente con un montón de necesidades. Pero en fin, historias que nos demuestran una vez más esa locura que fueron los 90 en Argentina. Y ya que estamos, les recomiendo el canal de Néstor Montalbano, que está haciendo recopilaciones año a año de la historia argentina en base al archivo televisivo que hay de nuestro país. Hace pocos días publicó el de los 90 y es una locura. Les dejo el enlace en la descripción de este video junto a las fuentes que utilicé para armarlo. Nos reencontramos el domingo que viene, por supuesto que sí, y muchas gracias por los 500.000 suscriptores. Pronto se viene el especial, estoy ahí armando unas cositas. Hasta luego.